sobre la pantalla del teléfono cuando leí esas palabras en el chat familiar. Queremos que estés lejos de nosotros. No trates de contactarnos. Rafael había escrito eso, mi propio hijo, con la frialdad de quien despide a un empleado. Daniela, mi hija, había puesto un emoji de aprobación y después me bloqueó. 71 años cargando a esta familia sobre mis hombros. Y así me pagaban. Me senté en mi sillón mientras procesaba lo que acababa de leer. Cada palabra se grabó en mi memoria como hierro caliente. Durante 40 años había sido madre, abuela, sostén económico y refugio emocional de esta familia. Y en un segundo, con un mensaje de WhatsApp, me convertí en una desconocida para ellos. La ironía me golpeó con fuerza. Esa misma mañana había transferido $800 a la cuenta de Rafael para la cuota de su apartamento. Daniela había recibido 600 para los gastos de sus hijos. Como cada mes durante los últimos 5 años. Como cada mes desde que me jubilé y decidí que mi pensión era para ellos, no para mí. Respiré profundo y escribí mi respuesta en el chat. Perfecto. Pero antes de alejarme definitivamente, le pediré al banco que cancele todas las transferencias automáticas que les hago mensualmente. Envié el mensaje sin más explicaciones. Sin lágrimas. Sin ruegos. Solo hechos. No lloré. No grité. No les supliqué que reconsideraran su decisión. Simplemente me levanté del sillón, caminé hasta mi escritorio y saqué la carpeta donde guardaba todos los recibos bancarios de los últimos años. Números que no mentían. Transferencias que sumaban una fortuna que yo había construido con décadas de trabajo. Rafael me había enviado otro mensaje. Mamá, no seas dramática. Solo necesitamos espacio. Dramática. Esa palabra me perseguía desde que enviudé hace 8 años. Cada vez que expresaba una opinión, cada vez que me quejaba de su ingratitud, cada vez que pedía un poco de respeto, era dramática. Pero esta vez no había drama en mi respuesta. Solo números fríos y una decisión más fría aún. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono con manos que ya no temblaban. Mis ahorros estaban ahí, intactos en una cuenta que ellos desconocían. La cuenta principal, de donde salían sus mensualidades, tenía exactamente $1,400. Suficiente para las transferencias de este mes y nada más después de eso. Cancelé cada transferencia programada con la precisión de alguien que finalmente había tomado una decisión definitiva. Rafael, cancelado. Daniela, cancelado. Los gastos del colegio privado de mis nietos, cancelado. El seguro médico premium que les pagaba para que no usaran el público, cancelado. La cuota del carro nuevo de Alberto, el esposo de Daniela, cancelado. El alquiler del local comercial donde Daniela tenía su negocio de repostería, cancelado. 40 años de sacrificios resumidos en clics sobre una pantalla. 40 años de noches trabajando turnos extras para darles lo que yo nunca tuve. 40 años de poner sus sueños antes que los míos. Recordé cuando Rafael tenía 8 años y me pidió una bicicleta igual a la de su compañero de clase. Trabajé turnos dobles durante 3 meses limpiando oficinas para comprársela. Lo recordé corriendo por el patio, gritando gracias, mamá, con esa sonrisa que me hacía olvidar el cansancio. Recordé cuando Daniela se graduó de la universidad y yo vendí mis joyas de matrimonio, las únicas que tenía de mi difunto esposo, para pagarle la fiesta que tanto quería. La vi bailar esa noche, radiante, mientras yo calculaba mentalmente cómo pagaría la luz el mes siguiente. Recordé cada préstamo que saqué a mi nombre para sus caprichos. Cada favor que pedí a vecinos y amigos para conseguirles trabajos. Cada noche sin dormir preocupándome por su futuro, mientras ellos dormían tranquilos, sabiendo que mamá siempre resolvería todo. Cuando Rafael se casó, yo pagué parte de la luna de miel. Cuando Daniela se divorció de su primer esposo, yo cubrí los gastos legales y la mantuve a ella y a los niños durante 6 meses. Cuando Alberto apareció en su vida, yo pagué la boda nuevamente porque esta vez sería para siempre. Ellos habían construido sus vidas sobre mi sacrificio. Apartamentos que yo financié, carros que yo ayudé a comprar, vacaciones que yo hice posibles. Y ahora me decían que querían estar lejos de mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dayana, mi nieta de 17 años, hija de Rafael. Abuela Dalva, no entiendo qué pasó. Papá está muy nervioso llamando por teléfono y mamá llora en la cocina.
Dice que hiciste algo terrible. ¿Estás bien? Era la única que no había participado en esa decisión cruel. La única que todavía me llamaba abuela con cariño genuino. Le escribí: estoy perfecta, mi amor. Solo estoy aprendiendo a respetar los deseos de tus padres. Ellos quieren que esté lejos, así que voy a respetar esa decisión. No le conté exactamente lo que había hecho. Ya lo descubriría cuando el 1 de abril llegara sin dinero a las cuentas de su padre. Esa noche cené sola por primera vez en años, sin sentir el vacío habitual. Por primera vez en décadas, mi dinero era completamente mío. Por primera vez, no tenía que calcular cuánto podía gastar en mí misma después de cubrir las necesidades de otros. El silencio de mi casa no me molestó. Al contrario, me tranquilizó. Mientras lavaba mi plato solitario, pensé en todas las cenas que había preparado para una familia que ahora me rechazaba. Todos los domingos que había cocinado para 12 personas, gastando la mitad de mi pensión en un almuerzo que ellos daban por sentado. Todas las veces que había fingido no tener hambre para que alcanzara la comida para todos. Me fui a dormir esa noche con una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años, no me preocupaba por las cuentas de otros. No calculaba mentalmente si Rafael necesitaría dinero extra este mes, o si Daniela tendría alguna emergencia que yo debería resolver. Solo pensé en mí, en Dalva Rosales, en la mujer que había olvidado que existía debajo de todas las etiquetas de madre abnegada y abuela generosa. 3 semanas antes de recibir ese mensaje brutal, todo parecía normal en mi vida. Era un domingo típico de marzo. El sol entraba por las ventanas de mi cocina mientras preparaba el almuerzo familiar de cada fin de semana. Había gastado $200 en ingredientes para el asado que Rafael tanto pedía, más los acompañamientos que le gustaban a Alberto y los postres especiales que preparaba para mis nietos. La mesa del comedor estaba puesta para 12 personas. Siempre 12, porque además de Rafael y su familia, venían Daniela con Alberto y sus 2 hijos. Era mi ritual sagrado desde hacía 5 años, desde que decidí que mantener unida a la familia era más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Ese domingo en particular, Daniela llegó con una sonrisa extraña, demasiado amplia, demasiado forzada. Se acercó a besarme la mejilla y noté algo diferente en sus ojos. Una frialdad que no había visto antes, como si me estuviera evaluando. «Mamá, qué linda te ves hoy», me dijo, pero sus palabras sonaron huecas. Rafael entró después con su esposa Marta y Dayana. Mi nieta corrió a abrazarme como siempre, pero Rafael apenas me saludó con un gesto de la mano mientras revisaba su teléfono. «¿Está listo el almuerzo? Tengo una reunión importante a las 4», dijo sin levantar la vista de la pantalla. Durante la comida, noté algo que me perturbó profundamente. Hablaban entre ellos usando códigos. Pequeñas sonrisas cómplices, miradas que se cruzaban sobre la mesa, comentarios a medias que terminaban con un «después hablamos de eso». Era como si estuvieran teniendo una conversación paralela de la que yo estaba excluida. «Mamá», dijo Daniela mientras servía postre, ¿has pensado en qué vas a hacer con esta casa tan grande? Quiero decir, para una persona sola debe ser mucho trabajo mantenerla. La pregunta me tomó desprevenida. Esta casa había sido mi hogar durante 30 años, el lugar donde crié a mis hijos, donde nacieron mis recuerdos más preciados. No es mucho trabajo, respondí. Además, aquí es donde nos reunimos todos los domingos. Es nuestro lugar familiar. Rafael intercambió una mirada con Daniela que no me gustó nada. Era la misma mirada que tenían cuando eran adolescentes y planeaban algo a mis espaldas. Alberto, que generalmente era callado durante estos almuerzos, de repente se volvió muy conversador. Comenzó a hacer preguntas sobre mis finanzas de una manera que intentaba sonar casual, pero que me resultó invasiva. «Dalva, ¿cómo está tu pensión? ¿Te alcanza bien para todos tus gastos? Y después, ¿tienes algún ahorro para emergencias? A nuestra edad es importante tener todo bien organizado». Nuestra edad. Él tenía 42 años, yo 71. Pero hablaba como si fuéramos contemporáneos, como si tuviera derecho a preocuparse por mi situación financiera. Me molestó profundamente, pero no dije nada. Nunca decía nada cuando algo me molestaba en estas reuniones familiares. Había aprendido que mantener la paz era más importante que defender mi dignidad. Después del almuerzo, mientras lavaba los platos, escuché fragmentos de una conversación desde el patio.
Rafael hablaba en voz baja con Alberto. Tiene que entender que no puede seguir así para siempre, necesita ayuda para tomar decisiones. No pude escuchar todo, pero las palabras ayuda para tomar decisiones me helaron la sangre. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierta pensando en esos comentarios extraños. En las miradas cómplices. En las preguntas sobre mi casa y mis finanzas. Era como si estuvieran evaluándome, como si estuvieran esperando que cometiera algún error que justificara algún plan que tenían en mente. Los días siguientes fueron extraños. Rafael, que normalmente me llamaba una vez por semana, comenzó a llamarme diariamente. Pero no eran llamadas cariñosas. Eran interrogatorios disfrazados de preocupación. ¿Te acordaste de pagar la luz? ¿Tomaste tus medicamentos? ¿Saliste sola a la calle? Como si de repente hubiera perdido la capacidad de cuidarme sola. Daniela también cambió su comportamiento. Aparecía en mi casa sin avisar, cosa que nunca había hecho antes. Solo quería ver cómo estás, decía, pero la encontraba revisando mi correspondencia, mirando las facturas que dejaba sobre la mesa de la cocina, haciendo preguntas sobre mis gastos mensuales. Una tarde la descubrí tomando fotos con su teléfono. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que quería documentar la casa para los recuerdos. Pero fotografiaba cosas extrañas: el interior de mi refrigerador, los medicamentos en mi mesa de noche, la acumulación de revistas viejas en la sala. No parecían fotos de recuerdos familiares. El miércoles de esa semana, mientras esperaba en el banco para hacer un trámite rutinario, vi algo que me perturbó aún más. Alberto estaba en la fila de al lado, hablando con un empleado sobre procedimientos para personas mayores que necesitan ayuda financiera. Cuando me vio, se puso visiblemente nervioso y se alejó rápidamente sin saludarme. Esa noche llamé a Diana. Era la única persona en la familia en quien todavía confiaba completamente. ¿Has notado algo raro en tu papá últimamente?, le pregunté. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Abuela, papá y mamá han estado hablando mucho por teléfono con tío Alberto y tía Daniela. Conversaciones que no quieren que yo escuche. Cuando entro a la habitación, cambian de tema o cuelgan. Mi nieta confirmó mis sospechas. Algo se estaba cocinando a mis espaldas, y fuera lo que fuera, no era para mi beneficio. El viernes de esa semana, Daniela llegó a mi casa con Alberto y un folder lleno de papeles. Mamá, queremos ayudarte a organizar mejor tus finanzas, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Alberto conoce a un contador que puede ayudarte a optimizar tus gastos. Los papeles que traían eran formularios para transferir el manejo de mis cuentas bancarias a un representante financiero familiar. En palabras simples, querían que les diera control sobre mi dinero. Es solo por precaución, insistía Alberto, para que tengas ayuda cuando la necesites. Les dije que lo pensaría, pero por dentro sabía que jamás firmaría esos documentos. Mi dinero era mío, ganado con décadas de trabajo duro. No necesitaba que nadie lo administrara por mí. Esa noche, sola en mi casa, finalmente entendí lo que estaba pasando. Mis hijos y mi yerno estaban orquestando algo. Querían declararme incapaz de manejar mis propios asuntos para tomar control de mis finanzas. Las preguntas sobre la casa, las fotos extrañas, las visitas no anunciadas, todo era parte de un plan para demostrar que necesitaba ayuda. Era un golpe calculado, disfrazado de amor familiar. Y yo, que había dedicado mi vida entera a darles todo lo que tenía, me había convertido en su objetivo. El sábado por la noche, 2 días antes de recibir ese mensaje cruel, Rafael llamó para decirme que no vendrían al almuerzo dominical. Estamos ocupados con unos asuntos familiares importantes, dijo. Cuando le pregunté qué asuntos, me respondió, son cosas que no te preocuparían, mamá. Mejor descansa. Por primera vez en 5 años, mi mesa dominical quedó vacía. Pero esa soledad me permitió pensar con claridad. Entendí que el mensaje que recibiría 2 días después no era una explosión emocional. Era el cierre de un plan que llevaban semanas, tal vez meses, preparando. Querían mi dinero, pero no querían mi presencia. Querían los beneficios de ser mis herederos, sin las molestias de cuidar a la persona que les había dado todo. El lunes después de ese domingo vacío, decidí investigar por mi cuenta lo que realmente estaba pasando. Me levanté temprano y fui directamente al banco donde tenía todas mis cuentas desde hacía 20 años.
Necesitaba entender si alguien había estado haciendo consultas sobre mis finanzas sin mi conocimiento. La gerente, una mujer joven llamada Patricia que me conocía bien, me recibió con su sonrisa habitual. Señora Rosales, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Le expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares vergonzosos. Solo le dije que sospechaba que alguien podría estar intentando obtener información sobre mis cuentas. Lo que descubrí me dejó helada. Durante las últimas 3 semanas, Alberto había visitado el banco 2 veces preguntando sobre procedimientos para ayudar a familiares mayores con dificultades cognitivas. También había solicitado información sobre poderes financieros y tutorías legales. Patricia me aseguró que no había proporcionado ninguna información confidencial, pero el simple hecho de que hubiera estado ahí me confirmó mis peores temores. ¿Hay algo más que deba saber?, le pregunté. Patricia vaciló un momento antes de responder. Bueno, también preguntó específicamente sobre sus transferencias automáticas mensuales. Quería saber montos y fechas. Le expliqué que esa información solo se la podemos dar a usted, por supuesto. Salí del banco con una mezcla de furia y determinación. Alberto no solo estaba investigando cómo tomar control de mis finanzas, sino que también estaba calculando exactamente cuánto dinero fluía de mis cuentas hacia las de mis hijos cada mes. Era un análisis frío y calculado de mi valor económico para ellos. Mi siguiente parada fue la notaría del barrio. Necesitaba revisar mi testamento y asegurarme de que estuviera actualizado según mis deseos reales, no según lo que mis hijos esperaban. El notario, un hombre mayor que me había ayudado con la documentación de la casa cuando enviudé, me recibió con curiosidad. ¿Quiere hacer cambios en su testamento, señora Rosales?, me preguntó. Le expliqué que quería revisar todos los documentos legales relacionados con mi herencia y mis propiedades. Lo que descubrimos durante esa revisión me sorprendió tanto como me molestó. Había un poder legal que no recordaba haber firmado. Un documento que le otorgaba a Rafael autoridad limitada para actuar en nombre de su madre en caso de emergencias médicas o incapacidad temporal. La fecha era de 6 meses atrás, durante mi hospitalización por neumonía. Rafael me había hecho firmar varios papeles para el hospital, pero evidentemente uno de ellos era este poder legal. Este documento es problemático, me explicó el notario. Aunque dice limitado, el lenguaje legal es bastante amplio. En teoría, podría ser usado para tomar decisiones financieras en su nombre si alguien declarara que usted no está en condiciones de hacerlo. Me sentí traicionada. Mi propio hijo había aprovechado un momento de debilidad y enfermedad para obtener un control legal sobre mi vida que yo nunca habría autorizado conscientemente. Inmediatamente instruí al notario para revocar ese poder. También actualicé mi testamento para ser mucho más específica sobre mis deseos. Si mis hijos creían que podían manipularme legalmente, se iban a llevar una sorpresa muy desagradable. Esa tarde, mientras organizaba todos mis documentos importantes en casa, mi teléfono sonó. Era Marta, la esposa de Rafael. Rara vez me llamaba directamente, así que su llamada me puso alerta inmediatamente. Dalva, estoy preocupada por Rafael, me dijo con voz temblorosa. Ha estado muy estresado últimamente, hablando de problemas financieros familiares. Dice que necesita tomar decisiones difíciles sobre tu bienestar. La ironía era perfecta. Marta me estaba contando indirectamente sobre los planes de su esposo, probablemente sin darse cuenta de lo que realmente estaba revelando. ¿Qué tipo de decisiones?, le pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, dice que a tu edad tal vez necesites más ayuda de la que admites. Que la casa es muy grande para ti sola, que manejar dinero puede ser confuso para las personas mayores. Cada palabra confirmaba que mi hijo estaba construyendo una narrativa de incapacidad alrededor de mi persona. Después de colgar con Marta, llamé a mi médico de cabecera. Le expliqué que necesitaba una evaluación cognitiva completa y documentación médica que certificara mi estado mental y mi capacidad para tomar decisiones independientes. Si mis hijos querían jugar con documentos legales, yo también podía hacerlo. El médico, que me conocía desde hacía 15 años, se rió cuando le expliqué mi situación. Dalva, usted está más lúcida que la mayoría de personas de 50 años que veo en mi consulta. Si alguien está cuestionando su capacidad mental, puedo proporcionarle toda la documentación médica que necesite para demostrar lo contrario. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que había recopilado durante el día, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniela. Mamá,
¿Podemos hablar mañana? Hay algunas cosas importantes que necesitamos discutir en familia. El tono formal del mensaje era completamente diferente al cariño fingido que había estado mostrando durante las últimas semanas. No respondí inmediatamente. En cambio, decidí hacer algo que mis hijos no esperarían: contraatacar antes de que ellos pudieran ejecutar completamente su plan. Al día siguiente, martes, contraté a un investigador privado. Era un gasto considerable, $300 por día, pero necesitaba saber exactamente qué estaban planeando mis hijos y con quién estaban consultando. Si iban a tratarme como una enemiga, yo me comportaría como tal. El investigador, un hombre discreto llamado Teodoro, me explicó que podía obtener información sobre consultas legales recientes, visitas a notarías y cualquier documentación oficial que hubieran solicitado usando mi nombre. En casos como este, señora, generalmente descubrimos que hay mucha más planificación de la que la familia admite, me dijo. También contraté a un abogado especializado en derecho de familia y protección de adultos mayores. La abogada, una mujer enérgica de unos 50 años, me explicó todas las tácticas que las familias usan para obtener control sobre las finanzas de parientes mayores. Lo que me describe es un patrón clásico, me dijo. Primero crean una narrativa de incapacidad. Documentan supuestos signos de confusión o deterioro. Después obtienen poderes legales bajo pretextos médicos. Finalmente, solicitan tutorías o administraciones judiciales alegando que usted no puede cuidar de sí misma. Me proporcionó una lista de medidas preventivas que podía tomar inmediatamente. Cambiar todas mis contraseñas bancarias, revocar cualquier poder legal existente, documentar mi competencia mental y física, y crear un círculo de protección legal alrededor de mi autonomía. El miércoles por la noche, Teodoro me llamó con su primer reporte. La información que había descubierto superó mis peores expectativas. Rafael y Alberto habían consultado con 2 abogados diferentes sobre procesos de tutorías. Daniela había visitado a un psicólogo preguntando sobre signos de demencia en adultos mayores. También habían estado investigando el valor de mercado de mi propiedad y consultando con agentes inmobiliarios sobre ventas rápidas por necesidad familiar. Pero lo más impactante fue descubrir que habían creado un grupo de WhatsApp llamado Situación Mamá, donde discutían estrategias para convencerme de que necesitaba ayuda. Teodoro había obtenido capturas de pantalla de algunos mensajes. Rafael había escrito: necesitamos actuar rápido antes de que se dé cuenta de lo que estamos planeando. Daniela había respondido: ya tomé fotos de la casa. Se ve descuidada en algunas áreas. Eso nos puede servir. Alberto había añadido: el contador dice que con sus gastos actuales y las transferencias que nos hace, va a tener problemas financieros en 2 años. Es el momento perfecto para intervenir. Leyendo esos mensajes entendí que no era paranoia. Era una conspiración real y calculada. Mis propios hijos habían decidido que yo era un problema que resolver, una fuente de recursos que administrar, no una madre que respetar. El jueves decidí hacer mi movimiento final de preparación. Fui al banco y cambié todas mis cuentas a una sucursal diferente, en otra parte de la ciudad. Abrí nuevas cuentas con contraseñas que solo yo conocía. Transferí todos mis ahorros importantes a cuentas que mis hijos no sabían que existían. También instalé cámaras de seguridad en mi casa. Si iban a documentar supuestos signos de mi incapacidad, yo documentaría sus verdaderas intenciones. Esa noche, viernes, Daniela apareció en mi casa con Alberto y esos papeles para transferir el control de mis finanzas. Pero esta vez yo estaba preparada. Los recibí con calma, revisé los documentos, y les dije que necesitaba pensarlo durante el fin de semana. No hay prisa, les dije con una sonrisa que ellos interpretaron como confusión senil. Estos asuntos son muy importantes para tomarlos a la ligera. Se fueron satisfechos, pensando que habían plantado la semilla perfecta de su plan. Lo que no sabían era que el lunes siguiente recibirían mi respuesta de una manera que jamás habían imaginado. El sábado por la mañana, después de descubrir toda la conspiración que mis hijos habían tejido a mis espaldas, tomé la decisión más importante de mi vida adulta. No iba a esperar a ser víctima de sus planes. Iba a tomar control de la situación antes de que ellos pudieran ejecutar su estrategia completamente. Me levanté temprano y preparé café fuerte. Tenía mucho trabajo por delante y necesitaba mantener la mente clara. Durante las últimas semanas había estado reaccionando a sus movimientos, defendiéndome de sus ataques.
Pero ese día cambiaría las reglas del juego. Sería yo quien tomara la iniciativa. Lo primero que hice fue llamar a Teodoro, mi investigador privado. Necesito que acelere su trabajo, le dije. Quiero toda la información posible sobre las actividades de mis hijos antes del lunes. Me explicó que podía obtener más detalles sobre sus consultas legales y financieras, pero necesitaría acceso a información más específica. ¿Qué tipo de acceso?, le pregunté. Bueno, si pudiera obtener algunos números de teléfono, direcciones de correo o incluso acceso a sus redes sociales, podría descubrir mucho más sobre sus planes. La sugerencia me hizo sentir incómoda por un momento, pero después recordé los mensajes que habían intercambiado sobre mí en su grupo secreto. Si ellos podían espiarme, yo también podía hacerlo. Diana vino a almorzar conmigo ese sábado. Mi nieta era mi única aliada genuina en esta guerra familiar, aunque ella no entendía completamente lo que estaba pasando. Durante el almuerzo, le hice preguntas cuidadosas sobre las conversaciones que había escuchado entre sus padres. Abuela, anoche papá estaba hablando por teléfono con alguien sobre papeles que necesitas firmar, me dijo mientras comíamos. Decía que es muy importante que los firmes el lunes, que no pueden esperar más tiempo. La urgencia confirmaba mis sospechas. Habían establecido una fecha límite para su plan. ¿Escuchaste algo más?, le pregunté. Diana vaciló, como si no estuviera segura de si debía contarme. Bueno, también dijeron algo sobre la casa. Que si no cooperas, van a tener que tomar medidas más drásticas. Las palabras de mi nieta me helaron la sangre, pero también me dieron la determinación final que necesitaba. Después de que Diana se fuera, pasé el resto del sábado organizando mi contraofensiva. Primero, terminé de transferir todos mis ahorros importantes a las nuevas cuentas que había abierto. Eran casi $80,000 que había acumulado durante años de trabajo y ahorro cuidadoso. Dinero que mis hijos creían que podrían controlar eventualmente. Después, comencé a cancelar sistemáticamente todos los servicios y compromisos financieros que tenía con ellos. La cuenta del club privado donde Alberto jugaba tenis cada fin de semana, cancelada. El seguro de vida adicional que había contratado con Rafael como beneficiario, cancelado. La cuenta de crédito en el supermercado Gourmet donde Daniela compraba ingredientes caros para su negocio, cancelada. Cada cancelación era un corte limpio a los tentáculos financieros que habían extendido sobre mi vida durante años, sin que yo me diera cuenta realmente de la magnitud. El domingo por la mañana, día antes de recibir ese mensaje cruel, decidí hacer algo que no había hecho en años. Me vestí elegante y fui sola a misa a la iglesia del centro, lejos de la parroquia de mi barrio donde siempre me encontraba con conocidos que me hacían preguntas sobre mis hijos. Durante la misa, mientras escuchaba las lecturas sobre la traición y el perdón, entendí que lo que estaba viviendo no era solo un conflicto familiar. Era una traición profunda de las personas en quienes más había confiado. Pero también entendí que el perdón no significaba permitir que continuaran abusando de mí. Después de misa, fui a almorzar sola a un restaurante elegante del centro. Gasté $50 en una comida que disfruté completamente, sin calcular si ese dinero debería guardarlo para alguna emergencia de mis hijos. Por primera vez en años, comí pensando solo en mi propio placer. Esa tarde domingo, Rafael me llamó con una voz extrañamente formal. Mamá, necesitamos hablar mañana sobre tu situación. Daniela, Alberto y yo hemos estado discutiendo algunas preocupaciones importantes sobre tu bienestar. La palabra situación me molestó profundamente. Como si yo fuera un problema que resolver, no una persona que respetar. ¿Qué tipo de preocupaciones?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, creemos que estás tomando algunas decisiones que no son las mejores para ti. La casa es muy grande, manejas demasiado dinero sin ayuda, y a veces pareces confundida sobre algunas cosas. Cada palabra era una bala diseñada para hacerme dudar de mi propia competencia. No me siento confundida, Rafael, le respondí con calma. De hecho, me siento más clara que nunca sobre muchas cosas. Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. Bueno, eso es exactamente lo que nos preocupa. Las personas que tienen problemas cognitivos no siempre se dan cuenta. Esa conversación fue la confirmación final de que el mensaje que recibiría al día siguiente no sería una explosión emocional espontánea. Sería el primer movimiento de su estrategia final para declararme incompetente y tomar control de mi vida. Esa noche, domingo, preparé mi respuesta.
No iba a ser víctima de su plan. Iba a convertirme en la arquitecta de su sorpresa más grande. Escribí varios borradores de mensajes en mi teléfono. Algunos eran largos y emocionales, explicando todo el dolor que me habían causado. Otros eran legales y técnicos, amenazando con consecuencias judiciales. Pero al final elegí la respuesta más simple y devastadora: cortar el flujo de dinero que me había convertido en su objetivo. Revisé una vez más todas las transferencias automáticas que tenía programadas. Rafael recibía $800 mensuales para su apartamento, más 300 adicionales para gastos de emergencia. Daniela recibía 600 para los gastos de sus hijos, más 400 para su negocio de repostería. Los seguros médicos privados de toda la familia sumaban $1,200 mensuales. Las cuotas de los carros, los clubes, las clases particulares de mis nietos, todo sumaba casi $4,000 mensuales que salían de mi cuenta hacia sus vidas. $4,000 mensuales de mi pensión de $1,800 y mis ahorros. Era matemáticamente insostenible, pero lo había mantenido durante años porque creía que era mi deber como madre proveer para mis hijos sin importar mi edad. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir inmediatamente. Sabía que el lunes sería el día en que mi relación con mis hijos cambiaría para siempre. Había una parte de mí que todavía esperaba estar equivocada, que deseaba que todo fuera un malentendido terrible. Pero la evidencia era demasiado clara. Los documentos que habían intentado hacerme firmar, las investigaciones que habían hecho sobre mis finanzas, los mensajes secretos donde planeaban mi futuro sin consultarme. No era un malentendido. Era una traición calculada. A las 3 de la madrugada, finalmente logré dormirme. Pero antes, tomé una decisión final. Sin importar lo que pasara el lunes, sin importar qué mensaje me enviaran o cómo intentaran manipularme, yo respondería con la única arma que realmente tenía: la independencia económica que había construido durante décadas de trabajo duro. Si querían tratarme como una carga, como un problema, como alguien de quien alejarse, entonces descubrirían exactamente lo costosa que había sido esa carga para ellos. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No había vuelta atrás. El lunes por la mañana, después de recibir ese mensaje devastador de mis hijos, no perdí tiempo en lamentaciones. Me senté frente a mi computadora con una taza de café y comencé a ejecutar el plan que había estado preparando durante días. Era hora de que Rafael y Daniela descubrieran las consecuencias reales de sus palabras. Abrí la página web de mi banco y comencé a cancelar cada transferencia automática programada. No fue un proceso emocional. Fue metodológico, casi quirúrgico. Rafael: $800 mensuales para su apartamento, cancelado. $300 adicionales para emergencias, cancelado. Daniela: $600 para gastos de sus hijos, cancelado. 400 para su negocio de repostería, cancelado. Pero no me detuve ahí. Durante años había estado pagando servicios que ellos daban por sentado. El seguro médico privado de toda la familia, que costaba $1,200 mensuales, cancelado. Las mensualidades de los 2 carros que había ayudado a financiar, cancelado. La membresía del club deportivo de Alberto, cancelado. Las clases de piano de mis nietos, cancelado. Cada clic del mouse era una decisión irreversible. Cada cancelación era un cordón umbilical que cortaba después de décadas de mantenerlo activo. En total, estaba cortando un flujo de $4,100 mensuales que habían estado fluyendo de mi cuenta hacia sus vidas durante los últimos 5 años. Después de terminar con las cancelaciones bancarias, abrí mi libreta de contactos telefónicos. Tenía que cancelar servicios que había contratado directamente para ellos. Llamé a la compañía de internet de Rafael y cancelé el plan premium que había estado pagando. Llamé al colegio privado de mis nietos y retiré la autorización para pagar las mensualidades desde mi cuenta. La secretaria del colegio se sorprendió. «Señora Rosales, usted ha sido tan generosa durante todos estos años. ¿Está segura de esta decisión?». Le expliqué que mi situación familiar había cambiado y que ya no podría continuar con esos pagos. No entré en detalles vergonzosos. Mantuve mi dignidad intacta. La llamada más difícil fue al seguro médico. Durante 8 años había mantenido un plan familiar completo que cubría a Rafael, Daniela, sus esposos y mis nietos. Era un seguro excelente que les permitía atenderse en hospitales privados y con especialistas sin filas de espera.
El representante del seguro me preguntó si quería mantener al menos la cobertura de los nietos, pero fui firme en mi decisión. Cancele toda la póliza familiar. Solo mantenga mi cobertura individual. Mientras hacía estas llamadas, mi teléfono vibró constantemente con mensajes de Rafael. Había comenzado a darse cuenta de que mi respuesta a su mensaje cruel no había sido una amenaza vacía. Mamá, no seas ridícula. Sabes que no hablábamos en serio. Después, estás exagerando. Solo dijimos que necesitábamos espacio, no que no te queremos. Y finalmente, ¿de verdad cancelaste las transferencias? Es una locura. No respondí ninguno de sus mensajes. Tenía trabajo que terminar. Lo siguiente fue revisar todos los documentos legales que había firmado en los últimos años sin leer cuidadosamente. Encontré 3 garantías que había firmado para préstamos de mis hijos. Rafael había usado mi casa como garantía para un préstamo comercial de $25,000. Daniela había puesto mi nombre como avalista en un crédito para comprar el equipo de su panadería. Llamé inmediatamente a mi abogada. ¿Puedo retirar mi garantía de estos préstamos?, le pregunté. Me explicó que era complicado porque los préstamos ya estaban activos, pero podía iniciar un proceso legal para retirar mi responsabilidad como avalista si podía demostrar que había firmado bajo presión o sin comprender completamente las implicaciones. ¿Tiene documentación de que sus hijos la presionaron para firmar?, me preguntó. Le conté sobre los papeles que me habían hecho firmar cuando estaba hospitalizada con neumonía, aprovechándose de mi estado vulnerable. Eso podría ser suficiente para un caso de coerción, me dijo. A las 2 de la tarde, Daniela apareció en mi casa sin avisar. Estaba claramente alterada. Mamá, ¿qué hiciste? Alberto acaba de recibir una llamada del banco diciendo que cancelaste el pago de su préstamo del carro. La confronté directamente. Daniela, ustedes me escribieron que querían que estuviera lejos y que no tratara de contactarlos. Estoy respetando sus deseos. Pero no hablábamos del dinero, gritó. Solo queríamos que nos dieras espacio. La hipocresía de su respuesta me enfureció. ¿Espacio de mí pero no de mi dinero? ¿Cómo funciona eso exactamente? Se quedó sin palabras por un momento. Era la primera vez en años que la veía sin una respuesta preparada. Escúchame bien, Daniela, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante años he financiado sus vidas mientras ustedes tomaban decisiones sobre mi futuro a mis espaldas. Sé sobre las consultas con abogados, sé sobre los planes para declararme incompetente, sé sobre el grupo de WhatsApp donde discuten mi situación. Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes?, comenzó a preguntar, pero se detuvo cuando se dio cuenta de lo que había admitido. ¿Cómo sé qué? ¿Qué me han estado investigando como si fuera una criminal? ¿Qué han estado planeando tomar control de mi vida sin consultarme? Daniela intentó negar todo, pero su nerviosismo la traicionaba. Mamá, solo estábamos preocupados por tu bienestar. A tu edad es normal necesitar ayuda con las finanzas. La misma narrativa que habían estado construyendo durante semanas. Mi edad no es el problema, le respondí. El problema es que ustedes decidieron que mi bienestar era su derecho a decidir, no el mío. Decidieron que mi dinero era su herencia garantizada, no el resultado de mi trabajo. Se quedó callada por primera vez en la conversación. Tienen hasta el viernes para sacar todas sus cosas de mi casa, le dije finalmente. Los muebles que les presté, la ropa que guardan aquí, todo. Después cambiaré las cerraduras. Daniela me miró con incredulidad. Nos estás echando de tu vida por un malentendido. No es un malentendido, le respondí. Es una decisión consciente de ustedes de tratarme como un problema que resolver en lugar de una madre que respetar. Ahora están enfrentando las consecuencias de esa decisión. Después de que Daniela se fuera, llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de mi casa. También llamé a una empresa de seguridad para instalar un sistema de alarmas. Si mis hijos querían declarar una guerra, yo me iba a proteger adecuadamente. Esa tarde recibí 5 llamadas de Rafael que no contesté. 2 mensajes de Alberto suplicándome que reconsiderara mi decisión. Un mensaje largo de Marta explicando que todo había sido un malentendido. Pero el mensaje que más me impactó fue de Dayana. Abuela, no entiendo qué está pasando, pero papá está desesperado llamando a bancos y mamá no ha parado de llorar. ¿Puedes explicarme qué pasó?
Mi nieta era la única persona inocente en toda esta situación. Le escribí: mi amor, tus padres tomaron algunas decisiones sobre nuestra relación familiar. Yo solo estoy respetando esas decisiones. Te amo y siempre serás bienvenida en mi casa, pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Esa noche, por primera vez en 5 años, no me preocupé por si Rafael tendría suficiente dinero para pagar su apartamento el próximo mes. No calculé si Daniela necesitaría dinero extra para alguna emergencia. No pensé en nadie más que en mí misma. Me preparé una cena elegante, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y cené en mi comedor con música clásica de fondo. La ocasión especial había llegado, el primer día de mi nueva vida. Mientras comía, revisé mis cuentas bancarias. Sin los $4,000 mensuales que transfería a mis hijos, mi situación financiera se veía completamente diferente. Por primera vez en años, mis ingresos eran superiores a mis gastos. Podía ahorrar, podía viajar, podía vivir. La sensación de libertad financiera era embriagante. Había olvidado lo que se sentía tener dinero que era verdaderamente mío, no dinero que ya había comprometido mentalmente para otros. Esa noche me acosté temprano y dormí profundamente. No tuve pesadillas sobre las facturas de otros. No me desperté preocupándome por emergencias ajenas. Simplemente descansé. El martes por la mañana comenzaría la segunda fase de mi plan: reconstruir mi vida sin ellos. El martes por la mañana desperté con una sensación extraña de paz que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono no tenía mensajes urgentes de Rafael pidiendo dinero para alguna emergencia, ni llamadas perdidas de Daniela necesitando que cubriera algún gasto imprevisto. Era un silencio liberador. Preparé mi desayuno con calma, algo que había dejado de hacer desde que mis mañanas se habían convertido en sesiones de planificación financiera para resolver los problemas de otros. Mientras tomaba mi café, comencé a planear cómo iba a reconstruir mi vida sin la carga constante de mantener a 2 familias adultas. Lo primero que hice fue llamar a mi banco para revisar el estado de todas mis cuentas después de las cancelaciones del día anterior. El asesor financiero me confirmó que todas las transferencias automáticas habían sido canceladas exitosamente. También me informó algo que me sorprendió. Con la eliminación de esos pagos mensuales, mi cuenta mostraba un flujo positivo de $2,300 mensuales. Señora Rosales, me dijo el asesor, con este flujo de efectivo positivo, podríamos considerar algunas opciones de inversión que le generen ingresos adicionales. Era irónico. Durante años había vivido al límite financiero, sacrificando mis propias necesidades para mantener el estilo de vida de mis hijos, y resulta que tenía capacidad sobrada para mejorar mi propia situación económica. Programé una cita con el asesor para la semana siguiente. Por primera vez en décadas, iba a hacer inversiones pensando en mi futuro, no en el de otros. A media mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Rafael. Dejé que sonara hasta que se cortó automáticamente. Inmediatamente volvió a llamar. Y después otra vez. Al cuarto intento, decidí contestar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin saludar siquiera. Su voz sonaba desesperada. Recibí una notificación del banco diciendo que el pago de mi apartamento fue rechazado. ¿Sabes lo que eso significa? Van a reportarme en el buró de crédito. Buenos días, Rafael, respondí con calma deliberada. Sí, sé exactamente lo que significa. Significa que vas a tener que pagar tu propio apartamento como cualquier adulto de 40 años debería hacer. Pero mamá, no puedo pagar $800 de la noche a la mañana. Mi sueldo apenas me alcanza para otros gastos. La honestidad involuntaria de su admisión me molestó profundamente. Durante años había estado subsidiando un estilo de vida que él sabía que no podía mantener por sí mismo. Rafael, ayer me escribiste que querías que estuviera lejos de ustedes. Estoy cumpliendo exactamente ese deseo, le expliqué. Si quieres que esté lejos de tu vida, también tendré que estar lejos de tus gastos. Era solo una frase. Estábamos molestos. No pensamos en las consecuencias económicas. Su desesperación era palpable. ¿Qué van a pensar nuestros vecinos si tengo que mudarme a un apartamento más barato? ¿Qué va a decir Marta? Ahí estaba la verdad. No le preocupaba nuestra relación familiar.
Le preocupaba mantener una imagen social que yo había estado financiando sin que él tuviera que enfrentar la realidad de sus propios ingresos. Rafael, durante 40 años me preocupé por lo que pensarían otros sobre mis decisiones como madre. Siempre puse las necesidades de ustedes antes que las mías. Ahora es tu turno de preocuparte por lo que piensen otros sobre tus decisiones como hombre adulto. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Inmediatamente volvió a llamar, pero esta vez no contesté. 20 minutos después, Daniela estaba tocando mi puerta. Cuando abrí, vi que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Por un momento sentí una punzada de culpa maternal, pero recordé los mensajes crueles del día anterior y la conspiración que habían estado tejiendo durante semanas. «Mamá, por favor, necesitamos hablar», me suplicó. «Alberto perdió su trabajo la semana pasada. No te lo dijimos porque no queríamos preocuparte, pero ahora con los pagos cancelados, no sabemos cómo vamos a sobrevivir este mes». La información me tomó por sorpresa, pero también me enfureció. ¿Alberto perdió su trabajo y ustedes me estaban investigando para tomar control de mis finanzas? Esa era su solución a sus problemas económicos. Daniela se quedó callada, confirmando mis sospechas. No era así, mamá. Solo queríamos asegurar tu futuro y el nuestro. La honestidad involuntaria de su respuesta reveló exactamente lo que había estado temiendo. No querían protegerme. Querían proteger su acceso a mi dinero. Daniela, siéntate, le dije, señalando la silla del comedor. Voy a explicarte algo que claramente nunca entendiste. Ella se sentó, esperando tal vez que fuera a ceder a su súplica. Desde que enviudé, he estado transfiriendo casi toda mi pensión a ustedes dos. $4,100 mensuales de una pensión de $1,800. ¿Sabes lo que eso significa? Daniela me miró con confusión genuina. Significa que durante 5 años he estado viviendo de mis ahorros para mantener sus estilos de vida. Ahorros que me tomó 30 años acumular trabajando turnos dobles y negándome caprichos. Vi en sus ojos el momento exacto en que entendió las matemáticas de lo que le estaba diciendo. Nunca calculé que fuera tanto dinero, murmuró. Siempre pensé que tu pensión era suficiente para todo. La inocencia financiera que había estado fingiendo se desmoronó en ese momento. Por supuesto que nunca lo calculaste. Nunca tuviste que hacerlo porque yo me encargaba de que el dinero apareciera mágicamente en sus cuentas cada mes. Mi voz se estaba volviendo más firme. Pero ahora que quieren que esté lejos de sus vidas, van a tener que aprender a hacer esos cálculos ustedes mismos. Daniela comenzó a llorar más intensamente. Mamá, los niños tienen actividades escolares que pagar. Las clases de inglés, el equipo de fútbol, la excursión de fin de año. Sin tu ayuda, van a tener que dejar todo eso. Mis nietos son responsabilidad de sus padres, no mía, le respondí, aunque me dolió decirlo. Durante años les he permitido vivir por encima de sus posibilidades reales porque yo cubría la diferencia. Ahora van a tener que ajustar sus gastos a sus ingresos verdaderos. Daniela se levantó abruptamente. Esto es una venganza. Estás castigando a niños inocentes por algo que dijimos en un momento de enojo. Su acusación me molestó, pero también me confirmó que no entendía la gravedad de lo que habían hecho. No es venganza, Daniela. Es responsabilidad. Durante años ustedes tomaron decisiones financieras asumiendo que yo siempre estaría ahí para cubrir las consecuencias. Ahora van a tener que tomar decisiones considerando sus propias limitaciones. Después de que se fuera, me senté en mi cocina y reflexioné sobre la conversación. La revelación de que Alberto había perdido su trabajo explicaba mucho sobre la urgencia de su plan para controlar mis finanzas. No estaban planeando mi futuro. Estaban planeando su rescate económico usando mi dinero. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí misma. No compras necesarias para el hogar o regalos para la familia. Compras puramente personales y caprichosas. Me compré 3 vestidos nuevos, algo que no había hecho desde antes de enviudar. Me compré libros que quería leer, no libros educativos para mis nietos. Me compré una cafetera nueva y café gourmet importado. Gasté $300 en cosas que me daban placer personal. Mientras caminaba por el centro comercial con mis bolsas de compras, me crucé con varias conocidas del barrio. Dalva.
¿Cómo están Rafael y Daniela?, me preguntó una de ellas. Por primera vez en años, no les conté sobre los logros de mis hijos ni presumí sobre mis nietos. Están bien, respondí simplemente. Y yo también estoy muy bien. Era la primera vez que ponía mi bienestar al mismo nivel que el de ellos en una conversación social. Esa noche, mientras organizaba mi ropa nueva en el closet, recibí un mensaje de Diana. Abuela, papá dice que ya no vas a pagar mi escuela. Es verdad. El mensaje de mi nieta me rompió el corazón, pero sabía que tenía que ser consistente con mi decisión. Le respondí, mi amor, tus padres decidieron que querían que estuviera lejos de sus vidas. Eso incluye estar lejos de las decisiones sobre tu educación. Pero siempre serás mi nieta querida y siempre tendrás un lugar en mi casa y en mi corazón. Esa noche cené otra vez sola, pero esta vez sin la culpa que había sentido el día anterior. Estaba comenzando a acostumbrarme a la idea de que mi bienestar también importaba. Mañana comenzaría la tercera fase de mi plan: enfrentar las consecuencias de mis decisiones y mantenerme firme ante los intentos de manipulación que sabía que vendrían. El miércoles por la mañana me desperté con el sonido insistente del timbre de mi casa. Eran las 7 de la madrugada. Miré por la ventana y vi el carro de Rafael estacionado afuera. Él estaba parado en mi puerta con Marta y Diana. Era claramente una estrategia calculada, traer a mi nieta para presionarme emocionalmente. No abrí la puerta inmediatamente. Los dejé esperando mientras me vestía y desayunaba con calma. Si querían confrontarme a las 7 de la mañana, lo harían según mis términos, no los suyos. Finalmente abrí la puerta después de 20 minutos. Rafael estaba visiblemente frustrado. Mamá, tenemos que resolver esto ahora. No podemos seguir así. Marta parecía incómoda, como si no quisiera estar ahí pero hubiera sido obligada a venir. Diana me miraba con ojos confundidos y tristes. Buenos días a todos, les dije con cortesía deliberada. ¿A qué debo esta visita tan temprana? Rafael entró sin esperar invitación, seguido por Marta y Diana. Mamá, esto ha ido demasiado lejos, comenzó Rafael. Ayer recibimos notificaciones de cancelación del seguro médico. Diana tiene una cita con el ortodoncista el viernes que ahora no podemos pagar. Marta necesita sus medicamentos para la diabetes que costaban $200 mensuales. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable. Pero yo había tenido 2 días para prepararme mentalmente para estos ataques emocionales. Rafael, cuando me escribieron que querían que estuviera lejos de ustedes, ¿pensaron en las consecuencias prácticas de esa decisión?, le pregunté. ¿O esperaban que yo siguiera financiando sus vidas mientras ustedes me excluían de ellas? No se trata de dinero, gritó, perdiendo la composure. Se trata de que estás abandonando a tu familia por un malentendido. La hipocresía de su respuesta me enfureció. No estoy abandonando a nadie, respondí firmemente. Estoy respetando exactamente lo que ustedes pidieron. Quieren que esté lejos, así que estoy lejos. Quieren que no trate de contactarlos, así que no los contacto. Pero también estoy lejos de sus gastos y problemas financieros. Marta habló por primera vez. Dalva, Rafael estaba muy estresado cuando escribió ese mensaje. Habían tenido problemas en el trabajo y tomó una mala decisión. Pero los niños no tienen la culpa. Era un intento más sofisticado de manipulación emocional. Marta, durante 5 años he sido responsable financiera de problemas que no eran míos. Ahora Rafael tendrá que ser responsable de las consecuencias de decisiones que no fueron mías. Mi respuesta la dejó sin argumentos preparados. Diana finalmente habló. Abuela, ya no me quieres. Su pregunta me partió el corazón, pero también me enfureció con Rafael por usar a su propia hija como arma emocional. Me arrodillé para quedar a su altura. Mi amor, yo te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero tu papá y tu tía decidieron que no querían que yo fuera parte de sus vidas. Eso significa que las decisiones sobre tu educación y tus gastos ahora les corresponden completamente a ellos. Rafael intervino inmediatamente. ¿Ves lo que estás haciendo? Estás confundiendo a una niña inocente. Pero yo continué hablando directamente con Diana. Siempre serás bienvenida en mi casa. Siempre tendrás mi amor incondicional. Pero no puedo seguir pagando por cosas cuando tus padres no quieren que forme parte de las decisiones familiares.
Diana asintió con una madurez que me sorprendió. Después de que se fueran, llamé a Teodoro, mi investigador privado. ¿Tiene alguna actualización sobre las actividades de mis hijos?, le pregunté. Lo que me contó confirmó mis peores sospechas. Señora Rosales, ayer Rafael y Alberto visitaron a 2 abogados diferentes preguntando sobre procesos de urgencia para declarar incapacidad mental en adultos mayores. También consultaron sobre órdenes judiciales temporales para congelar cuentas bancarias de personas en riesgo. La información me impactó, pero no me sorprendió. ¿Qué más descubrió? También han estado contactando a sus vecinos y conocidos preguntando si han notado cambios en su comportamiento últimamente. Están construyendo un caso para presentarla como mentalmente inestable. Era exactamente lo que había temido. No solo querían mi dinero, querían quitarme mi autonomía completamente. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, le pregunté. Necesita documentación médica reciente que certifique su competencia mental. También sería útil tener testigos de su estabilidad y claridad mental. Y definitivamente necesita un abogado especializado en protección de adultos mayores. Inmediatamente llamé a mi médico y programé una evaluación cognitiva completa para esa misma tarde. También llamé a mi abogada y le expliqué la urgencia de la situación. Dalva, me dijo la abogada, lo que me describe es un intento de abuso financiero de adultos mayores. Es más común de lo que la gente cree, y desafortunadamente a menudo viene de familiares cercanos. Vamos a tomar medidas preventivas inmediatamente. Esa tarde, después de pasar 3 horas en evaluaciones médicas que confirmaron mi perfecta salud mental, decidí tomar una medida drástica. Llamé a una agencia de bienes raíces. Quiero poner mi casa en venta, le dije a la gente. La decisión me sorprendió a mí misma cuando salieron las palabras de mi boca, pero inmediatamente supe que era la correcta. ¿Está segura, señora? Es una decisión muy importante, me preguntó el agente. Completamente segura, respondí. Esta casa representa demasiados recuerdos de una vida que ya no existe. Quiero comenzar fresh en un lugar nuevo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor por 3ª vez consecutiva, reflexioné sobre la decisión de vender la casa. Era el último lazo material que me ataba a la versión de mí misma que había existido solo para servir a otros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniela. Mamá, Alberto fue al banco hoy preguntando sobre tus cuentas. Le dijeron que no podían darle información, pero que si tenía preocupaciones legítimas sobre tu bienestar mental, podía iniciar un proceso judicial. El mensaje confirmaba lo que Teodoro me había dicho. Estaban escalando su estrategia. Ya no era solo sobre manipularme emocionalmente para que les diera dinero. Ahora era sobre quitarme legalmente el control de mi propia vida. Pero yo había estado un paso adelante durante toda esta confrontación, y seguiría estándolo. Esa noche escribí una carta que planeaba enviar a todos mis familiares y amigos cercanos. Una explicación clara de lo que estaba pasando, respaldada con documentación médica y legal. Si mis hijos querían construir una narrativa de incapacidad mental sobre mí, yo construiría una narrativa documentada de abuso familiar sobre ellos. También tomé otra decisión importante. Era hora de que Diana supiera la verdad completa sobre lo que sus padres habían estado planeando. Mi nieta merecía entender por qué su abuela había tomado decisiones tan drásticas. Mañana sería el día del confrontamiento final. Rafael y Daniela descubrirían que habían subestimado gravemente a la mujer que habían criado para ser sumisa y sacrificada. La nueva Dalva Rosales no se parecía en nada a la madre que habían conocido durante 40 años. Y estaban a punto de descubrir exactamente qué tan diferente era. El jueves por la mañana decidí que era hora de tomar la iniciativa completamente. En lugar de esperar a que Rafael y Daniela aparecieran en mi puerta con más súplicas y manipulaciones, yo iría a enfrentarlos en sus propios territorios. Pero primero, tenía una reunión muy importante. Cité a Diana en mi casa a las 10 de la mañana. Mi nieta llegó puntualmente, pero se veía preocupada y confundida. Los últimos días habían sido un torbellino emocional para ella, atrapada entre el amor hacia su abuela y la presión de sus padres. Siéntate, mi amor, le dije, señalando el sofá de la sala. Es hora de que sepas exactamente lo que ha estado pasando en esta familia. Diana se sentó con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 17 años. Saqué la carpeta donde había guardado toda la documentación que Teodoro había recopilado. Mensajes del grupo de WhatsApp,
copias de las consultas legales, fotografías que Daniela había tomado en mi casa sin mi permiso. Tu papá, tu tía y Alberto han estado planeando algo durante semanas, le expliqué. Le mostré los mensajes donde discutían mi situación como si fuera un problema que resolver. Le expliqué sobre las consultas con abogados para declararme mentalmente incompetente. Le conté sobre los intentos de obtener control sobre mis finanzas bajo el pretexto de ayudarme. Diana leyó cada documento en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a shock, y finalmente a indignación. Abuela, esto es horrible, murmuró. Realmente planeaban quitarte el control de tu propia vida. Exactamente, le confirmé. Y cuando me escribieron ese mensaje cruel pidiendo que me alejara de sus vidas, no era porque no me quisieran. Era porque querían eliminar mi resistencia a sus planes. Diana se quedó callada, procesando la magnitud de la traición. ¿Por eso cancelaste todos los pagos?, me preguntó. Por eso y porque entendí que si querían estar lejos de mí como persona, también tenían que estar lejos de mí como fuente de financiamiento, le expliqué. Diana asintió lentamente. Abuela, creo que hiciste lo correcto. Es terrible lo que planeaban hacer contigo. Su apoyo me dio la fuerza que necesitaba para lo que tenía planeado hacer ese día. A las 11:30, me dirigí al apartamento de Rafael. Toqué la puerta con firmeza y esperé. Marta abrió la puerta y se sorprendió al verme. Dalva, Rafael no está. Fue al banco a intentar conseguir un préstamo de emergencia. Perfecto, le dije. Entonces podemos hablar tú y yo solas. Entré sin esperar invitación. Marta cerró la puerta nerviosamente. Marta, durante 5 años he financiado este apartamento. Comencé, mirando alrededor del lugar que mi dinero había hecho posible. El refrigerador nuevo, el televisor de pantalla grande, los muebles del comedor, todo pagado con transferencias mensuales que salían de mi cuenta. Dalva, nosotros apreciamos mucho tu ayuda, comenzó a decir, pero la interrumpí. No era ayuda, Marta. Era mantenimiento completo. Rafael gana $1,200 mensuales en su trabajo. Este apartamento cuesta $800 de renta. Sus otros gastos suman al menos $600 más. ¿Cómo crees que han podido vivir aquí durante 5 años? Vi en sus ojos el momento exacto en que hizo los cálculos. Había estado viviendo en una fantasía financiera mantenida por mi sacrificio. Lo que me molesta más, continué, es que mientras yo hacía esto posible, ustedes estaban planeando declararme mentalmente incompetente para tomar control total de mi dinero. Marta se puso pálida. Yo no sabía nada sobre esos planes, murmuró. Rafael me dijo que solo estaban preocupados por tu seguridad. La ingenuidad de su respuesta me confirmó que Rafael había estado manipulándola también. Marta, te voy a dar un consejo que deberías haber recibido hace años. Tu esposo es un hombre de 40 años que nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias financieras de sus decisiones porque su madre siempre ha estado ahí para rescatarlo. Ahora van a tener que aprender a vivir con sus ingresos reales. Salí del apartamento de Rafael y me dirigí al local comercial donde Daniela tenía su panadería. La encontré horneando con lágrimas en los ojos. Cuando me vio entrar, se detuvo inmediatamente. Mamá, gracias por venir. Necesitamos resolver esto, me dijo, limpiándose las manos en el delantal. Tienes razón. Necesitamos resolverlo, le respondí. Pero no de la manera que esperas. Miré alrededor del local. El horno profesional que había ayudado a financiar, las vitrinas refrigeradas, la máquina de café express, todo representaba miles de dólares de mi dinero. Daniela, este negocio existe porque yo pagué el depósito inicial, la primera renta, y he estado subsidiando los gastos operativos durante 2 años, le dije. Sin mi apoyo constante, este lugar habría cerrado hace meses. Lo sé, mamá, y estamos agradecidos, comenzó, pero yo continué hablando. Pero mientras yo hacía posible tu sueño empresarial, tú estabas tomando fotografías secretas de mi casa para usarlas como evidencia de que necesitaba supervisión mental. Su cara se desplomó. No era así. Solo queríamos protegerte, murmuró. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio dinero? ¿De mis propias decisiones? Le mostré copias de los mensajes donde ella había coordinado con Rafael y Alberto para actuar rápido antes de que se diera cuenta. Daniela,
Tengo 71 años, no 51 años con demencia. Sé exactamente lo que estaban planeando, le dije firmemente. Y ahora van a enfrentar las consecuencias de haber traicionado mi confianza. Esa tarde fui a la oficina de bienes raíces y firmé el contrato para poner mi casa en el mercado. El agente estimó que se vendería en 6 a 8 semanas por aproximadamente $200,000. ¿Ya tiene planes para después de la venta?, me preguntó. Sí, respondí con una sonrisa. Voy a comprar un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, cerca de teatros y museos. Un lugar donde pueda vivir mi vida sin tener que justificar mis gastos ante nadie. A las 6 de la tarde, Rafael apareció en mi casa. Estaba visiblemente desesperado. Mamá, el banco rechazó mi solicitud de préstamo. No tengo cómo pagar la renta de este mes. Vamos a tener que mudarnos a casa de los padres de Marta. ¿Y qué quieres que haga al respecto?, le pregunté con calma. Que reconozcas que esto ha ido demasiado lejos. Que entiendas que somos tu familia. Su desesperación era genuina, pero también lo era mi resolución. Rafael, ustedes decidieron que no querían que fuera parte de sus vidas. Estoy respetando esa decisión completamente. Me mantuve firme mientras él alternaba entre súplicas y amenazas. Si no reconsideras esto, vamos a tener que tomar medidas legales, me amenazó finalmente. Vamos a demostrar que no estás en condiciones de manejar tus propias finanzas. Rafael, le respondí con una sonrisa fría, ya tengo documentación médica certificando mi perfecta salud mental. También tengo evidencia completa de su conspiración para declararme incompetente. Si quieres una guerra legal, la tendrás. Pero te aseguro que no te va a gustar el resultado. Su cara cambió cuando se dio cuenta de que había subestimado completamente a su madre. La mujer sumisa y sacrificada que había conocido durante 40 años había desaparecido para siempre. Esa noche, mientras preparaba todo para el día final de esta confrontación familiar, recibí un mensaje inesperado de Alberto. Dalva, necesitamos hablar. Hay cosas que Rafael y Daniela no te han contado. Podemos hacer un trato. La rata estaba abandonando el barco hundido. Mañana sería el día en que todo se resolvería definitivamente. El viernes amaneció con una lluvia suave que parecía lavar simbólicamente todo el dolor de la semana. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje y me maquillé cuidadosamente. Hoy sería el último acto de esta obra dramática que mis hijos habían iniciado sin saber que yo escribiría el final. A las 8 de la mañana recibí la llamada de Alberto que había estado esperando. Dalva, ¿podemos encontrarnos en el café de la plaza? Necesito contarte algunas cosas que van a cambiar tu perspectiva sobre todo esto. Su voz sonaba nerviosa, como la de alguien que está a punto de traicionar a sus aliados. Por supuesto, Alberto. Te espero en 1 hora, le respondí. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Cuando un plan conspirador comienza a fallar, siempre hay alguien que intenta salvar su pellejo delatando a los otros. En el café, Alberto llegó con una carpeta llena de documentos. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Dalva, antes de que digas algo, necesitas saber que yo nunca estuve completamente de acuerdo con el plan de Rafael y Daniela, comenzó. Sonreí internamente. La clásica estrategia del cómplice arrepentido. Ah, ¿no? ¿Y qué plan era ese exactamente, Alberto?, le pregunté, fingiendo inocencia mientras grababa secretamente la conversación en mi teléfono. El plan de hacerte firmar los poderes legales y después solicitar una tutoría judicial alegando incapacidad mental, confesó, confirmando todo lo que Teodoro había investigado. Rafael dijo que era la única manera de proteger el patrimonio familiar antes de que cometieras errores financieros graves. ¿Qué errores financieros, Alberto? Bueno, ellos decían que a tu edad era natural que comenzaras a tomar malas decisiones con el dinero, que era mejor prevenir que lamentar. La lógica circular de la manipulación quedaba expuesta con cada palabra. Alberto sacó documentos de su carpeta. Mira, aquí están todos los papeles que habían preparado. Poderes financieros, solicitudes de tutorías, hasta un certificado médico falso que Rafael consiguió con un doctor amigo suyo. La evidencia de su conspiración estaba completa. ¿Y por qué me estás contando esto ahora, Alberto? Porque perdí mi trabajo y necesito que sepas que yo siempre te respeté. Si reconsideras las transferencias,
Te prometo que voy a protegerte de cualquier plan futuro que tengan Rafael y Daniela. El chantaje emocional disfrazado de lealtad. Alberto, le dije con calma, ¿realmente crees que voy a recompensar tu traición hacia mis hijos con dinero? ¿Crees que voy a confiar en alguien que estuvo dispuesto a destruir mi autonomía por beneficio económico? Su cara se desplomó cuando entendió que su estrategia había fallado. Salí del café con toda la evidencia que necesitaba para cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Alberto había confirmado todo lo que había sospechado y me había entregado la documentación que probaría la conspiración en cualquier corte legal. A las 11 de la mañana, cité a Rafael y Daniela en mi casa para una reunión familiar final. Llegaron juntos, probablemente después de coordinar su estrategia de último momento. Ambos se veían derrotados, pero todavía mantenían una chispa de esperanza de que pudieran convencerme. «Mamá», comenzó Daniela, «hemos reflexionado mucho esta semana. Reconocemos que el mensaje que te enviamos fue hiriente e inapropiado. Estamos dispuestos a disculparnos públicamente si eso es lo que necesitas para perdonarnos». «Siéntense», les dije, señalando el sofá. «Tengo algunas cosas que decirles antes de que continuemos con más mentiras». Saqué la carpeta que Alberto me había entregado esa mañana. Esta mañana Alberto vino a verme. Me entregó copias de todos los documentos que ustedes habían preparado para declararme mentalmente incompetente y tomar control de mis finanzas. Vi cómo sus caras palidecían instantáneamente. También me confesó sobre el certificado médico falso que Rafael consiguió, sobre las consultas con abogados para procesos de tutorías de emergencia, y sobre el plan completo que habían desarrollado durante semanas. Rafael intentó interrumpir, pero levanté la mano para silenciarlo. «No, Rafael. Durante 40 años yo he escuchado sus explicaciones, sus justificaciones, sus promesas. Hoy van a escuchar la mía», continué. El mensaje que me enviaron pidiendo que me alejara de sus vidas no era una explosión emocional. Era parte de una estrategia para aislarme socialmente antes de declararme incompetente. Daniela comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. «Mamá, nunca habríamos seguido adelante con esos planes. Solo queríamos asegurar tu futuro», murmuró. «¿Mi futuro? ¿O su acceso a mi dinero?», les pregunté directamente. «Porque todos los documentos que Alberto me entregó indican que ustedes serían los administradores de mis bienes si yo fuera declarada incompetente». Rafael finalmente explotó. «Está bien. Sí, necesitábamos el dinero. Alberto perdió su trabajo, Daniela está a punto de perder el local, yo no puedo pagar mi apartamento. Pero eres nuestra madre. Se supone que debes ayudarnos». La honestidad brutal de su confesión fue liberadora para mí. «Ahí está la verdad», les dije. «No me quieren como madre. Me quieren como cajero automático. No les importa mi bienestar. Les importa mi utilidad financiera». Daniela intentó un último recurso emocional. «Mamá, ¿qué va a pasar con los niños? Diana va a tener que cambiar de escuela. Los gemelos van a tener que dejar sus clases de música. ¿Realmente quieres ser responsable de arruinar la educación de tus nietos?». «Mis nietos son responsabilidad de sus padres, no mía», respondí firmemente. «Durante 5 años ustedes han tomado decisiones educativas y de estilo de vida, asumiendo que yo pagaría las consecuencias. Ahora van a tener que tomar decisiones basadas en sus propias capacidades económicas». Les entregué sobresellados que había preparado esa mañana. «Aquí tienen copias de toda la documentación de su conspiración. También tienen copias de los reportes médicos que certifican mi perfecta salud mental. Si intentan proceder con cualquier acción legal contra mí, esta evidencia será presentada en corte». Rafael abrió su sobre y revisó los documentos. «¿Cómo conseguiste todo esto?». «Contraté a un investigador privado desde el momento en que comenzaron a hacer preguntas extrañas sobre mis finanzas», les expliqué. «Durante semanas, mientras ustedes creían que me estaban manipulando, yo estaba documentando cada movimiento que hacían. También contraté a un abogado especializado en protección de adultos mayores. Si proceden con su plan de declararme incompetente, van a enfrentar cargos criminales por conspiración para cometer fraude financiero contra un adulto mayor». La amenaza legal los dejó sin palabras. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. «Esta casa está en venta.
Me mudaré a un apartamento en el centro de la ciudad donde podré vivir independientemente sin tener que justificar mis gastos ante nadie. También he actualizado mi testamento, continué. Mis bienes serán divididos entre mis nietos cuando cumplan 25 años, administrados por un fideicomiso independiente. Ustedes no recibirán nada más de mí, ni en vida ni después de mi muerte. Daniela se levantó bruscamente. Nos estás desheredando completamente. Se desheredaron ustedes mismos cuando decidieron conspirar contra mi autonomía, les respondí. Mis nietos recibirán una herencia que les permita construir sus propias vidas sin depender de nadie. Rafael también se puso de pie. Mamá, esto no puede terminar así. Somos tu familia. No, le corregí. Una familia se basa en amor, respeto y apoyo mutuo. Lo que ustedes me ofrecían era dependencia económica disfrazada de amor filial. En ese momento, Dayana entró a la casa usando la llave que le había dado durante la semana. Abuela, ¿puedo hablar contigo a solas? Mi nieta había llegado en el momento perfecto. Rafael y Daniela se fueron después de algunos intentos más de convencerme, pero yo me mantuve firme. Dayana se quedó conmigo el resto de la tarde. Abuela, quiero que sepas que entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste, me dijo mientras tomábamos té en la cocina. Papá y tía Daniela me pidieron que te suplicara que reconsidera, pero yo no voy a manipularte emocionalmente como ellos lo han hecho. ¿Y tu escuela, mi amor? Le pregunté. Conseguí una beca académica parcial y voy a trabajar medio tiempo para pagar el resto. Será difícil, pero prefiero eso a saber que mi educación se basa en la traición hacia mi abuela. Esa respuesta me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Dayana había heredado mi fortaleza, no la dependencia de sus padres. 6 semanas después, vendí la casa por $210,000. Me mudé a un apartamento moderno de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, cerca del teatro y la biblioteca. Dayana tiene su propia habitación para cuando me visita los fines de semana. Rafael tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño y conseguir un segundo trabajo para pagar sus gastos. Daniela cerró la panadería y comenzó a trabajar para otra empresa. Alberto nunca encontró otro trabajo estable y su matrimonio con Daniela terminó en divorcio 6 meses después. Nunca volvieron a contactarme pidiendo dinero. Creo que finalmente entendieron que la mujer que había vivido solo para servirlos había muerto definitivamente. Hoy, un año después, manejo mi propio dinero, tomo mis propias decisiones, y vivo según mis propios deseos. Viajo cuando quiero, como lo que me gusta, compro lo que necesito sin pedir permiso a nadie. Dayana se graduó con honores y comenzó la universidad con su beca completa. Viene a visitarme cada domingo y cocinamos juntas, hablamos de sus sueños, y construimos una relación basada en amor genuino, no en obligaciones financieras. Mis otros nietos me escriben ocasionalmente, y yo les respondo con cariño, pero mantengo límites claros. No soy su responsabilidad financiera ni ellos son la mía. Algunas noches, cuando estoy sola en mi apartamento leyendo un libro o escuchando música, reflexiono sobre esa semana que cambió mi vida para siempre. El mensaje cruel que recibí fue en realidad un regalo. Me liberó de 40 años de sacrificio no reconocido y me permitió descubrir quién era Dalva Rosales cuando no estaba definida por lo que podía dar a otros. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios constantes. El respeto genuino no requiere pruebas financieras. Y la familia real se construye sobre bases de cariño mutuo, no sobre transacciones económicas. Nunca más volví a ser la madre que existía solo para resolver los problemas de otros. Me convertí en la mujer que siempre debía haber sido, independiente, digna y dueña de su propia vida. Y cuando me acuesto cada noche en mi cama, en mi apartamento, comprado con mi dinero, siento una paz que no había experimentado en décadas. La paz de quien finalmente aprendió a quererse a sí misma tanto como había querido a otros. Al final, ellos me enseñaron la lección más valiosa de mi vida, que a veces, alejarse de quienes te lastiman es el acto de amor propio más importante que puedes realizar. Han pasado 2 años desde aquella semana que transformó mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi apartamento, observando el atardecer sobre la ciudad, quiero compartir algo que tal vez pueda servir a otras personas que se encuentren en situaciones similares. Durante 71 años creí que ser una buena madre significaba sacrificar todo por mis hijos.
Creí que el amor se medía en la cantidad de dinero que podía transferir, en los problemas que podía resolver, en las crisis que podía evitar. Me equivoqué completamente. El verdadero amor no se basa en la dependencia económica. Cuando permitimos que nuestros hijos adultos construyan sus vidas sobre nuestra capacidad de rescatarlos financieramente, no les estamos dando amor, les estamos robando la oportunidad de desarrollar su propia fortaleza y autonomía. Descubrí que había confundido ser necesaria con ser valorada. Durante años interpreté cada pedido de dinero como una muestra de que me necesitaban, cuando en realidad solo necesitaban lo que yo podía darles. Hay una diferencia enorme entre estas dos cosas, y reconocerla puede salvar relaciones familiares antes de que lleguen al punto de quiebre. Aprendí también que establecer límites no es crueldad, es supervivencia emocional. Cuando finalmente dije no, cuando corté el flujo constante de dinero que mantenía funcionando las vidas de otros, no estaba siendo egoísta. Estaba recuperando mi derecho a existir como individuo, no solo como proveedora. La manipulación emocional disfrazada de preocupación familiar es más común de lo que queremos admitir. Frases como "a tu edad necesitas ayuda", "las personas mayores cometen errores financieros", o "solo queremos protegerte" a menudo esconden intentos de control que no tienen nada que ver con amor genuino. Si alguien está leyendo esto y reconoce patrones similares en su vida familiar, quiero que sepa que nunca es demasiado tarde para recuperar su autonomía. No importa si tiene 50, 60, 70 años o más. Su dinero es suyo, sus decisiones son suyas, y su vida le pertenece exclusivamente a usted. También descubrí que la culpa maternal es una herramienta poderosa que otros pueden usar para mantenernos en estados de servidumbre emocional. ¿Qué va a pasar con los nietos? ¿Cómo puedes abandonar a tu familia? Una madre nunca debería darle la espalda a sus hijos. Todas estas frases están diseñadas para hacernos sentir responsables de consecuencias que no creamos y problemas que no causamos. La verdad incómoda es que muchos hijos adultos han aprendido a usar el chantaje emocional porque funciona. Han descubierto que ciertas palabras y ciertas lágrimas pueden abrir carteras y cuentas bancarias. Romper este patrón requiere fortaleza, pero es absolutamente necesario para la salud mental de todos los involucrados. Durante estos 2 años he observado cómo mis hijos han tenido que enfrentar por primera vez las consecuencias reales de sus decisiones financieras. Ha sido doloroso para ellos, pero también ha sido educativo. Rafael aprendió a vivir dentro de sus posibilidades reales. Daniela desarrolló habilidades empresariales que nunca había necesitado mientras yo subsidiaba sus fracasos. No voy a romantizar este proceso. Ha sido difícil. Hubo noches en que dudé de mis decisiones, momentos en que la soledad se sentía abrumadora, días en que la culpa maternal me hacía cuestionar si había sido demasiado severa. Pero cada vez que revisaba los documentos de la conspiración que habían planeado contra mí, recordaba por qué había tomado esas decisiones. La relación con mis nietos ha evolucionado de manera inesperada. Diana, que inicialmente fue la más afectada por los cambios, ahora me ve como un modelo de fortaleza femenina. Los otros nietos, aunque al principio estuvieron confundidos, gradualmente han comenzado a entender que su abuela no era una fuente inagotable de dinero, sino una persona con sus propias necesidades y límites. He aprendido que el respeto genuino no puede coexistir con la dependencia económica total. Cuando alguien depende completamente de ti para mantener su estilo de vida, es imposible que te vea como un igual. Te ven como un recurso que administrar, no como una persona que respetar. La independencia financiera en la tercera edad no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Tener control sobre tus propios recursos te permite tomar decisiones basadas en lo que es mejor para ti, no en lo que otros esperan de ti. Es la diferencia entre vivir tu vida o financiar las vidas de otros mientras la tuya se desvanece. También he reflexionado mucho sobre las señales de alarma que ignoré durante años. Las preguntas constantes sobre mis finanzas, los intentos de obtener información bancaria, las sugerencias de que necesitaba ayuda para manejar mi dinero. Todas estas eran banderas rojas que debería haber reconocido mucho antes. Si hay algo que deseo que otras personas aprendan de mi experiencia, es esto: tu valor como madre, como padre, como ser humano, no se mide por cuánto dinero puedes proporcionar a otros. Tu amor no se demuestra a través de transferencias bancarias. Tu legado no es la cantidad de problemas que resolviste para otros, sino el ejemplo de dignidad y autonomía que les dejaste. Hoy vivo en un apartamento que elegí, como alimentos que me gustan, visto ropa que compré para mi propio placer. Manejo mi dinero según mis prioridades,
no según las emergencias constantes de otros. Y por primera vez en décadas, cuando alguien me pregunta cómo estoy, puedo responder honestamente, estoy muy bien, gracias. La libertad que siento ahora es indescriptible. No es la libertad de ser irresponsable o egoísta, sino la libertad de ser yo misma sin disculpas. La libertad de decir no sin justificaciones. La libertad de gastar mi dinero en mis propios deseos sin sentir culpa. Para aquellos que están considerando tomar decisiones similares, quiero decirles que no será fácil, pero será liberador. Habrá personas que los criticarán, que dirán que están siendo crueles o egoístas. Pero solo ustedes conocen la realidad de lo que han vivido, solo ustedes saben cuánto han sacrificado y cuán poco han recibido a cambio. No permitan que el miedo al juicio ajeno los mantenga en relaciones que drenan su energía, su dinero y su paz mental. No confundan la manipulación emocional con amor genuino. Y sobre todo, recuerden que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de su propia vida. Mi historia no es única. Hay miles de madres, padres, abuelos y abuelas que están viviendo situaciones similares en silencio. Espero que mi experiencia les dé la fortaleza para tomar las decisiones que necesiten tomar para proteger su bienestar y su dignidad. Al final del día, la única persona responsable de tu felicidad eres tú. La única persona que vivirá con las consecuencias de tus decisiones eres tú. Y la única persona que puede cambiar tu situación eres tú. Yo elegí cambiar la mía. Y aunque el camino ha sido difícil, no me arrepiento ni un solo día de la decisión que tomé aquella semana de marzo cuando mis hijos me pidieron que me alejara de sus vidas. Les di exactamente lo que pidieron, y en el proceso, me encontré a